El circuito de pruebas se encontraba cerrado al público, blindado por el más estricto hermetismo. Ni un solo medio, ni una cámara encendida. Solo un puñado de ingenieros seleccionados por Toto Wolff, dos técnicos de confianza del área de Deck, simulación y un piloto mexicano que, sin mucho ruido, se preparaba para enfrentarse a algo más grande que una tanda de vueltas, un juicio silencioso de altísimo voltaje. Checo Pérez había sido invitado a una sesión privada con el monoplaza de Mercedes, en condiciones que se asemejaban mucho más a una evaluación que a una simple prueba de cortesía. La sesión se planeó como un test de adaptación, con foco en la correlación entre simulador y pista, lo que Wolff no esperaba, según quienes estuvieron presentes, era la rapidez con la que Checo logró entender los matices del coche. A las pocas vueltas ya estaba pidiendo ajustes de carga, analizando respuestas del diferencial y haciendo sugerencias que sorprendieron al equipo técnico. Estaba operando como si llevara una temporada con nosotros, comentó uno de los ingenieros al finalizar la jornada. La pista seca, la temperatura estable y la ausencia de viento dieron el entorno perfecto para exprimir datos útiles. Pero lo que llamó la atención no fueron los números brutos, sino el estilo de pilotaje. Checo fue metódico, calculador, constante. Ajustó su ritmo en función de degradación virtual, simuló estrategias de stint y lo hizo sin cometer errores. No buscó impresionar con velocidad. Buscó entender el coche desde adentro, como si lo estuviera desmenuzando pieza por pieza. Toto Wolff, que observaba desde el muro de boxes con un auricular discreto, no hizo comentarios durante la prueba. Solo miraba los tiempos, las gráficas en pantalla, los gestos del piloto. Al terminar la primera tanda larga, cruzó miradas con el jefe de simulación y murmuró una frase que no pasó desapercibida. Esto no es lo que esperaba. Es mucho más. Hasta ese momento, Mercedes había visto en Checo una opción estable. Pero ese día empezó a verse como una posibilidad más grande. Tras una breve pausa técnica, Checo volvió a salir a pista con configuración de carga media y mapas de motor limitados. Era una prueba pensada para ver cómo gestionaba el coche sin empujar al máximo. Y fue en ese stint donde el equipo quedó verdaderamente impresionado. El ritmo era tan constante que la diferencia entre vueltas consecutivas cayó por debajo de una décima durante más de 8 giros. En Mercedes, eso no pasa por accidente. Eso pasa cuando el piloto y la máquina están hablando el mismo idioma. Una vez terminado el test, Checo se bajó del coche, saludó con cortesía a cada miembro del equipo técnico, entregó su feedback verbal y pidió acceso al informe completo de telemetría para seguir estudiando por su cuenta. No hubo celebración, ni sonrisas exageradas, pero el ambiente era eléctrico. Varios ingenieros comentaron que era la primera vez en mucho tiempo que un piloto externo dejaba una impresión tan directa en tan poco tiempo. La noticia no tardó en filtrarse. Aunque no hubo comunicado oficial, varios medios especializados comenzaron a recibir mensajes de fuentes anónimas dentro de Brackley. Checo sorprendió a todos, era la frase común. Algunos llegaron más lejos. La comparación con Russell fue inevitable y dolorosa. Aunque no se trata de una competencia directa, los datos estaban ahí. Y en varios apartados técnicos, Checo no solo igualó el rendimiento estimado, lo superó. Toto Wolff, conocido por su frialdad estratégica, no dijo nada fuera de protocolo al terminar la jornada, pero pidió una reunión inmediata con el Departamento de Rendimiento y Desarrollo. Quería revisar todo, desde la carga aerodinámica hasta las sugerencias que Checo había hecho en tiempo real. Un piloto que llega así y propone cambios. En su primer día, es un activo que no podemos ignorar, dijo ante su equipo técnico. Y aunque aún no hay firma, el tono de la conversación interna había cambiado por completo. Checo, por su parte, abandonó el lugar en silencio. No dio declaraciones,
no posteó nada en redes y solo dejó una frase breve a uno de sus asistentes personales. Ya hice mi parte. Ahora que hablen ellos. Y es que en la Fórmula 1 no todo se define en el asfalto. A veces, el test más importante no es el técnico, es el que deja a los líderes sin palabras. Y así, con los datos archivados, las gráficas aún calientes y una atmósfera distinta en la sede de Mercedes, las negociaciones siguen abiertas. Pero ahora, el que tiene la ventaja es Checo. Los datos del test no tardaron en salir del núcleo técnico de Mercedes y esparcirse por los pasillos silenciosos del paddock como si fueran pólvora. En un deporte donde las decisiones se toman milésimas antes de que las noticias lleguen a los medios, la sola mención del desempeño de Checo Pérez en Brackley generó un eco inmediato. Equipos rivales comenzaron a pedir comparativas internas. Managers de otros pilotos consultaron discretamente y dentro del propio equipo alemán, las conversaciones comenzaron a adquirir un tono mucho más serio. Los ingenieros que habían trabajado en el test estaban impresionados, pero medidos. Algunos de ellos habían trabajado anteriormente con pilotos campeones del mundo y no usaban palabras fuertes con ligereza. Aún así, el consenso era claro. Checo no vino a probar el coche. Vino a demostrar que podía adaptarse sin pedir permiso. Y eso, en un entorno tan técnico y calculado como Mercedes, representa un mérito silencioso pero contundente. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue su habilidad para interpretar en tiempo real las microvariaciones del coche, especialmente en zonas de tracción inestable. Según un reporte interno, hubo una secuencia de curvas donde Pérez, en configuración conservadora, fue más rápido que el mejor registro de Russell bajo las mismas condiciones. Nadie lo dijo oficialmente, pero en más de un pasillo se escuchó la frase: "Esto va a incomodar a más de uno". Y el más incómodo, sin duda, era George Russell. Aunque no estuvo presente en el test, fue informado casi al momento de su finalización. Se le mostró el reporte técnico con frialdad profesional, pero lo entendió todo. No solo que Checo había hecho un buen papel, sino que su rendimiento ya estaba siendo usado como punto de comparación directa. Lo que debía ser un test privado de un posible compañero, ahora era un espejo incómodo sobre su propio lugar dentro del equipo. Russell no expresó su malestar de forma pública, pero quienes trabajan con él desde su llegada a Mercedes notaron algo distinto en los días posteriores. Se mostró más serio, menos comunicativo, con menos disposición a compartir detalles técnicos incluso con su propio equipo. No era arrogancia, era defensa. Sentía que ya no era el único con acceso al corazón técnico de Mercedes, y eso, para un piloto que aspira a ser el líder absoluto en la nueva era post-Hamilton, es una amenaza que no se toma a la ligera. Toto Wolff intentó mantener la calma institucional. Sabía que cualquier movimiento en falso podría dinamitar la armonía interna. Por eso, organizó una reunión cerrada con los líderes de departamento, pidiendo máxima discreción sobre cualquier comparación entre Russell y Pérez. "No estamos reemplazando a nadie", dijo. "Estamos explorando posibilidades". Pero incluso su tono fue distinto. Menos frío, menos seguro. Porque los números no mienten. Y esta vez, los números hablaban a favor de Checo. En otros equipos, la filtración generó curiosidad inmediata. Alpine, por ejemplo, pidió una actualización completa de su propuesta para Pérez. No querían quedar fuera si Mercedes decidía no cerrar. En Aston Martin, algunas voces internas se lamentaban de no haber avanzado más rápido cuando Checo estuvo disponible meses atrás. Incluso en Ferrari, algunos técnicos mencionaron en voz baja que no todos los veteranos están en declive. La prueba de Pérez había revitalizado su cotización en tiempo récord. En la prensa, los rumores se convirtieron en análisis. Especialistas técnicos comenzaron a debatir públicamente si el estilo de Pérez encaja mejor que el de Russell con la filosofía de coche que Mercedes planea para 2026. Los datos de telemetría, aunque no publicados oficialmente, fueron reconstruidos.
por analistas con fuentes internas. Se hablaba de consistencia, de sensibilidad al desgaste de neumáticos, de control en tracción media. Todo favorecía a Checo. Pero lo más importante era lo que aún no se decía. ¿Cerrará Mercedes el trato antes de que se les escape? Mientras tanto, el entorno de Checo permanecía sereno pero expectante. Sabían que habían dado un golpe de efecto, pero también sabían que eso podía despertar resistencias internas. No querían forzar nada. La estrategia ahora era clara: esperar. Dejar que los datos hablaran, que los medios hicieran su trabajo, que las preguntas internas crecieran dentro de Mercedes, porque cuanto más hablen otros, menos tendrá que decir Checo. Y así, con un simple test privado convertido en fenómeno de análisis técnico y político, el futuro de Checo Pérez volvió a colocarse en el centro del tablero. No hay contrato, no hay anuncio. Pero hay algo que pesa más en Fórmula 1 que las palabras: resultados. Y esta vez, el resultado fue claro. El mexicano no solo cumplió, superó. ¿Quién moverá la siguiente pieza? La calma tensa que reinaba en Brackley no era silencio, era contención. Tras el test de Checo Pérez y la ola de repercusiones que provocó, los departamentos clave de Mercedes comenzaron a dividirse en sus interpretaciones. Para algunos, la actuación del mexicano había sido un golpe de realidad sobre el valor de la experiencia bien gestionada. Para otros, representaba un riesgo a la estabilidad interna que se ha intentado mantener desde la salida de Hamilton. En el centro de Minnesota, todas esas opiniones estaba uno solo: Toto Wolff, Kurt Wolff. Como siempre, analizaba todo desde una distancia meticulosa. Los números eran claros, las sensaciones también. Pero lo que más lo inquietaba era la percepción interna. Los técnicos estaban impresionados, sí, pero también incómodos. El liderazgo que George Russell había venido construyendo poco a poco en la estructura técnica se había visto sacudido. Y ahora, por primera vez, Mercedes se enfrentaba a un dilema que no era técnico, sino filosófico: priorizar datos o relaciones. En medio de este escenario, Wolff pidió una reunión privada, no con los ingenieros, no con los patrocinadores, con Checo. Quería hablar directamente, sin intermediarios, sin managers, sin prensa. Solo dos personas que entienden el negocio, que saben lo que cuesta mantener la compostura en medio del ruido. Y sobre todo, dos hombres que tienen claro que una decisión mal gestionada puede costar mucho más que una temporada perdida. La conversación fue breve, pero reveladora. Wolff no ofreció un contrato. Tampoco pidió compromiso. Le explicó la situación con franqueza, que había quedado impresionado, que los datos eran contundentes y que quería que Checo entendiera algo. Si decides venir aquí, no serás un reemplazo. Serás parte de una estructura que necesita equilibrio, no fricción. En otras palabras, lo valoraban, pero no a cualquier precio. Checo lo escuchó en silencio. No interrumpió, no negoció. Solo respondió con una frase que dejó a Wolff reflexionando el resto del día: no quiero ser parte de algo que se construye contra alguien. Si vengo, es para construir con todos. Fue una declaración de intenciones, pero también una advertencia. Checo no quiere ser usado como presión. No busca entrar por la puerta que se abre con resentimiento. Quiere una oportunidad, no un campo de batalla. De regreso a su oficina, Wolff repasó los últimos informes. Habló con su equipo de estrategia, con su jefe técnico y con uno de los directivos del área comercial. Todos le dijeron lo mismo: si quieren consolidar su proyecto para 2026, necesitan un segundo piloto que no solo sea veloz, sino que entienda el juego completo. No solo lo que ocurre en la pista, sino lo que se mueve en las salas de reuniones. En otras palabras, un perfil como el de Pérez. Pero la conversación con Russell aún pendía sobre su conciencia. El joven británico, aunque profesional, había dejado claro que su paciencia no es infinita.
Si siente que está perdiendo su lugar como eje del proyecto, podría comenzar a mirar hacia otro lado. Y Mercedes no puede permitirse perder el talento que ha formado desde cero. Por eso, la ventana de oportunidad se estaba cerrando desde dos lados al mismo tiempo. Mientras tanto, Alpine volvió a aparecer. No con una oferta formal, sino con un recordatorio. Una fuente cercana a Briatore envió un mensaje informal al entorno de Checo. Aquí no necesitas equilibrar nada, solo liderar. Fue una frase provocadora, pero efectiva. Porque mientras en Mercedes los equilibrios se tensan, en Alpine el proyecto gira en torno a una sola pieza por construir: el piloto. Los medios, al tanto de esta doble presión, han comenzado a hablar de un bloqueo mental en Mercedes. Algunos aseguran que la indecisión está costando tiempo valioso de planificación. Otros sostienen que Wolff está calculando cada palabra para evitar una ruptura interna. Pero todos coinciden en lo mismo: Checo Pérez ya no es una opción secundaria. Es la decisión que puede definir el nuevo ciclo del equipo. Y así, mientras los días se acumulan, los contratos permanecen sin firmar y los teléfonos suenan más de lo habitual, la figura de Checo Pérez se alza no solo como un piloto deseado, sino como el factor que puede inclinar toda la balanza en Brackley. Pero por ahora, sigue sin mover ficha, porque en este juego, el silencio también es parte de la estrategia. El paddock entero parecía estar al borde del colapso informativo. Las especulaciones sobre el futuro de Checo Pérez ya no eran una trama de pasillo o una filtración aislada. Se habían convertido en un fenómeno mediático. Portales especializados, cadenas de televisión y analistas de renombre empezaron a exigir abiertamente una respuesta. Ya no se hablaba de si firmará, sino de cuándo. Y ante cada día de silencio, la presión subía como la temperatura en un monoplaza sin ventilación. Mercedes, aunque acostumbrado al escrutinio, comenzó a inquietarse por el efecto de esta exposición desmedida. La negociación, que en un inicio se había llevado con elegancia y hermetismo, ahora estaba siendo desmenuzada públicamente. Incluso periodistas con acceso directo a Brackley empezaron a lanzar cronogramas especulativos. Esta semana se decide, lo sabremos antes, del próximo GP, pero la verdad es que no había fecha, ni confirmación, ni decisión firme. Toto Wolff se reunió nuevamente con su equipo de comunicación. La orden fue clara: controlar la narrativa, filtrar solo lo necesario, evitar caer en el juego de titulares, que presionan al piloto antes de tiempo. Pero internamente, el nerviosismo crecía, porque cuanto más se hablaba de Checo, más se desplazaban otras prioridades del proyecto 2026. Y si no cerraban pronto el capítulo del segundo asiento, podrían comprometer otros aspectos clave de la reestructuración técnica. El reloj corría y el silencio comenzaba a doler. En el entorno de Checo, el ruido externo empezó a sentirse como un asedio. Llamadas de patrocinadores pidiendo claridad, mensajes de figuras públicas deseando suerte en lo que venga, comentarios de excompañeros y rivales opinando sobre cuál es la mejor opción. Incluso su familia, que siempre había respetado su criterio, le preguntaba si ya tenía una decisión tomada. Pero Checo, fiel a su estilo, mantenía la calma de un piloto que ha aprendido a bloquear el caos antes de frenar en la curva. Fue entonces cuando empezó a considerar una posibilidad que, hasta ese momento, no estaba sobre la mesa: tomarse una pausa. No para decidir, sino para salirse momentáneamente del circuito mediático y recuperar perspectiva. Una breve desconexión. Ni test, ni llamadas, ni filtraciones. Solo un respiro. Porque mientras todos hablaban de contratos, él seguía pensando en el coche, en las sensaciones, en lo que sintió en pista y en lo que aún no sentía en su interior. Alpine, en paralelo, comenzó a moverse de nuevo, sin presionar, pero con astucia. La estrategia fue sutil:
hacer que terceros, viejos conocidos, figuras cercanas al entorno de Checo, compartieran mensajes positivos sobre el proyecto. Nada oficial, solo frases sueltas, comentarios en entrevistas, publicaciones ambiguas en redes. El objetivo era claro: mantenerse presentes sin parecer desesperados. Y aunque no hubo respuesta, sabían que el mensaje había llegado. La prensa, al notar que no habría anuncio inmediato, cambió de tono. Algunos medios empezaron a cuestionar la indecisión de Checo, sugiriendo que duda demasiado. Otros lo defendieron. ¿Por qué apurar a un piloto que está en su mejor momento y tiene todas las opciones sobre la mesa? Pero el debate estaba servido, y cada nuevo día sin novedades se transformaba en otro round de opinión pública. Para bien o para mal, todos querían que Checo hablara. Wolff, presionado desde dentro y desde fuera, mantuvo su postura diplomática. No hay apuro. Cuando haya algo que decir, lo sabrán. Pero dentro del equipo, la incertidumbre empezó a generar microtensiones. Algunos técnicos preferían cerrar ya, otros pedían esperar. Incluso los ingenieros de Russell querían saber si debían preparar un entorno de convivencia o una defensa de territorio, porque si Checo llega, el equipo ya no será igual. Checo, en medio de todo, empezó a escribir. No un comunicado, no una carta abierta, solo pensamientos sueltos en su cuaderno personal. Ideas sobre lo que quiere de su última gran etapa en la Fórmula 1. Frases como "no quiero velocidad sin identidad" o "un equipo sin alma, aunque gane, no te hace feliz". Esas líneas, que nunca nadie verá, revelan que la decisión que está por tomar va más allá de la pista. Se trata de su legado, de cómo quiere cerrar el círculo. Y así, mientras el mundo grita por respuestas, mientras las estructuras tiemblan, mientras todos suponen, presionan y proyectan, Checo sigue en silencio. Aún no ha dicho sí, aún no ha dicho no. Porque quizás, en este juego de millones, lo único que realmente importa es cuándo sienta que es el momento de hablar.